Saludos amigos, este viernes 11 de octubre, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, ya estamos con ustedes en esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62, y recordarles seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales de YouTube, Twitter y Facebook. Hoy, como cada viernes, Henry Obrar estará comentando la economía, tanto local como internacional, y Jorge Saade, nuestro experto en materia internacional, estará igualmente abordando los temas de interés internacional que tanta atención están generando alrededor del mundo. Don Carlos, mi más calurosos saludos. ¿Qué tal? Señor, qué gusto verle hoy. Bueno, igual para mí. Un viernes que te quiero viernes. Oye, terminando ya una semana de muchas reformas. Sí, bueno, reformas que están en curso e iniciando otras cosas. Eso lo tenemos en agenda, pero yo pienso como que hay un gran cúmulo de reformas en proceso y lo que más me preocupa de esto, Carlos, es la falta evidente de consenso que veo incluso hasta en el Código Laboral que fue presentado ayer al Congreso de la República vía el Senado, hasta el Código Laboral que se ha estado discutiendo en una mesa tripartista desde hace más de 3 años. Hasta en esto hay discrepancia por parte del sector patronal. Es decir que parece ser que el conjunto de reformas que ha estado impulsando el gobierno no han estado acompañadas de ese debido proceso tan necesario en toda sociedad democrática. Y otro punto clave que hay que destacar de las reformas es que todas están entrando al mismo tiempo. Entonces, a veces, Manuel, ni siquiera nosotros mismos los analistas tenemos la capacidad de verificar todo lo que se está discutiendo, todos los detalles y analizar cuál es el trasfondo o de qué manera puede afectar todo lo que se está viendo de manera simultánea. Porque mira, ahí estamos con una reforma constitucional, pero también hemos estado hablando ampliamente de la reforma fiscal, a la cual hemos puesto más atención porque ese es el bolsillo, ¿verdad? Pero también viene ahora una reforma laboral. Como uno mismo que se dedica a esto, dice, pero ¿con qué tiempo yo leo pormenorizado y le doy seguimiento a la discusión de una reforma constitucional, de una reforma fiscal y de una reforma laboral? Entonces, analizando de manera precisa cómo lo que se está planteando nos va a afectar a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ese es el principal reto. Correcto. No, y lo importante es que los sectores afectados tengan una voz, si tengan una voz para plantear realmente cuál es su posición de cada una de las propuestas que está realizando el gobierno. Y entonces, en esto, necesariamente el Congreso Nacional no es muy dado a convocar a vistas públicas para que los representantes de los diversos sectores nacionales puedan exponer. Aquí, por ejemplo, se sentó un buen precedente que fue el Consejo Económico y Social, y ese Consejo Económico y Social, el mandato constitucional que tiene, porque está precisamente señalado así en la Constitución de la República, es que sirva de moderador de la discusión de todos los procesos de reforma o medidas controversiales que se adopten en la República Dominicana. Ese espacio está dedicado precisamente para confrontar ideas, para de alguna manera buscar ese consenso necesario dentro de la sociedad, pero en este caso ese Consejo Económico y Social ha sido dejado a un lado. Es decir, el protagonismo que tenía anteriormente ese Consejo Económico y Social ha desaparecido. Bueno, tú sabes que el Consejo Económico y Social dependía mucho, sobre todo, de quién lo había fundado. El Monseñor Agripino Núñez Collado, quien pasó del plano terrenal hace ya varios años. Sí, pero entonces es un espacio de diálogo. Él concitaba, digamos, una credibilidad y una prestancia social que quizás otros que lo han sucedido no la generan. Uno ni siquiera tiene en mente quién está dirigiendo ese Consejo Económico y Social. O que este tiene abogado,
no recuerdo el nombre. Mira, tú no lo recuerdas, ¿no? El esposo le está de dando... la señora Sanben, ¿cómo es? me está dando la razón. Sí, sí, sí. Me está dando la razón. Tú no recuerdas. Pero yo recuerdo. Tú sabes quién es, pero no recuerdas su nombre. Sí, sí, pero en breve yo recuerdo. Entonces, fíjate, el Consejo Pero es una Económico y persona muy conocida, muy respetada aquí en diferentes círculos nacionales. Seguramente sí, pero yo no tengo el privilegio ni siquiera de saber su nombre. Y así mismo, si eso soy yo, que estoy más o menos atento a la actualidad, ¿verdad? Imagínate la mayoría de la gente. Entonces, parece que el Consejo Económico y Social, independientemente de que tiene fuerza de ley con la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque está previsto que todos los pactos se celebren precisamente en este organismo, el Consejo Económico y Social, ha perdido peso en la sociedad dominicana como un conciliador y parece como que nos hemos quedado sin foros para conversar con las autoridades sobre este tipo de cosas. Sin embargo, usted que me escucha, tiene sus redes, utilícelas, tiene su X, Instagram, Facebook, TikTok, exprésese por ahí. También hay algo que no es parte de la cultura política de República Dominicana, Manuel, y es que nosotros tenemos legisladores que nos representan especialmente en nuestras demarcaciones. Tenemos un senador que nos representa a nivel provincial o en el Distrito Nacional, y diputados que nos representan a nivel de circunscripciones. Llamemos a nuestros diputados. Sí, pero enviémosle mensaje. Lo que sucede es que esos diputados y esos senadores electos por sus respectivas demarcaciones responden más a un interés político partidario que al interés de los electores. ¿Tú sabes por qué? Y eso es lo grave. ¿Tú sabes? Eso es lo grave porque tú no tienes un diputado, por ejemplo, que diga, en mi circunscripción yo he consensuado con los habitantes de mi circunscripción y no están de acuerdo con este punto, por ejemplo. Es decir, tú no vas a encontrar un diputado que te haga eso. El diputado responde a la línea del partido, a la línea que le trazó su partido y punto. ¿Tú sabes por qué? Porque a los legisladores lo que le estamos pidiendo es caja de muertos, lo que le estamos pidiendo es receticas, lo que le estamos pidiendo es cajita de comida, y no les estamos pidiendo que nos representen, que es lo que nosotros deberemos pedirle, que representen nuestros intereses. Nosotros tenemos que llamar a nuestros diputados y a nuestros senadores y decirle, señor, no permita que nos pongan ese impuesto a compra por internet, porque yo compro por internet todo el tiempo. Señor, no permita que le pongan ITV al Netflix, a los servicios digitales y al Uber y todo eso, porque yo utilizo eso. O sea, sí, mire, no señor, tenemos esa cultura política. Yo como habichuela en mi casa, hagan que esté exenta del pago del IVA. Pero por favor. Sí. Mira, pero Carlos, vamos a entrar en detalles porque yo tengo aquí unos datos interesantes de un conversatorio que hubo, o un desayuno que hubo en el Listín Diario con economistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEP, donde José Luis de Ramón, un economista, ofrece los resultados de un estudio que hizo de cómo individualmente va a afectar la reforma fundamentalmente a la clase media. Pero antes de esto, yo quisiera hacer una reflexión, Carlos, breve. Miren, señores, específicamente este miércoles recién pasado, un segundo huracán impactó el territorio de los Estados Unidos entrando por el estado de la Florida. Los daños que se estima hasta ahora que causó este huracán Milton, se estima en 12 muertos hasta la fecha. Hay más de 3 millones de personas sin electricidad y cuantificando las pérdidas económicas se estiman en más de 60.000 millones. Esto es independientemente de lo que causó el anterior huracán, que también penetró por esa misma zona y llegó hasta las Carolinas, fundamentalmente hasta Carolina del Norte, causó más de 200 muertos, daños millonarios a infraestructura vial, casas, infraestructura en sentido general, y dejó igualmente a millones de personas sin electricidad. ¿Qué es lo que yo quiero llamar la atención?
Estamos en pleno cambio climático y cada vez estos fenómenos naturales son más intensos, más destructores. Nosotros, y lo hemos repetido aquí, tanto Carlos como yo, hemos sido bendecidos por Dios de que en los últimos años no hemos sido impactados por fenómenos de esta naturaleza. Pero cada vez, como les decía, las temporadas ciclónicas son más intensas. El número de huracanes y de tormentas que se forman son cada vez mayores. Esta temporada ciclónica que concluye en el mes de noviembre todavía está en curso. En esta semana recién pasada se generaron 3 tormentas. Una en el mismo Golfo de México, porque el huracán Milton surgió precisamente en el mismo Golfo de México, y otras 3 o 2 que bajaron desde el norte de África en el Atlántico hacia esta zona del mundo. Lo que quiero decir es que aquí en la República Dominicana debemos seguir tomando precauciones, tomando previsiones, porque somos un país muy vulnerable a este tipo de fenómenos, sobre todo por las inundaciones que causan estos fenómenos. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo, desde Joaquín Balaguer para acá, se tomó la decisión de ir sacando a esa persona que vive en la orilla del río, en la margen occidental y oriental del río Sama y del río Isabela. Se creó, por ejemplo, con Balaguer se desalojó la Ciénega, pero pocos años después la Ciénega volvió a hacer la misma cosa. Con Danilo Medina se construyó otro proyecto habitacional también para desalojar personas de esa zona, pero poco después la gente vuelve otra vez a esa zona que se ha desalojado. Esta administración igualmente ha hecho proyectos habitacionales tratando de corregir este problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El gobierno tiene que ser más responsable en tomar decisiones radicales de no permitir el hábitat, la creación de cinturones humanos a orilla de zonas vulnerables, tanto en la capital como en el interior del país, porque debemos prepararnos. Nadie quiere que venga un fenómeno tropical, pero debemos prepararnos para este tipo de circunstancias. Mira, lo que ha pasado con Milton en Florida, pudiéramos verificar varias lecturas. Lo primero que tenemos que identificar es colocar nuestras barbas en remojo. ¿A qué me refiero? Si un huracán como Milton tuvo ese efecto en Florida, había visto ya 15 muertos para esta hora. Okay. Sí se ha cuantificado los daños en $60,000 millones y 3 millones de hogares aproximadamente sin electricidad. ¿Qué pudiera ser un huracán como ese en República Dominicana? Porque, aunque digamos que este tipo de fenómenos pongan en duda este criterio, cuando hablamos de Florida, todavía estamos hablando del primer mundo. Claro. O sea, cuando hablamos de Florida... Estamos hablando con un país de muchos recursos. Exactamente, pero cuando hablamos de Florida específicamente, creo que todavía estamos hablando de una zona de primer mundo. Entonces, comparado con República Dominicana, que todavía en muchas cosas estamos en vía de desarrollo, hay que ver cómo nos puede afectar un huracán así y comenzar a tomar previsiones desde ahora, porque cuando llegue el huracán, que ojalá no pase, pero si alguna vez viniera, Dios no lo quiera, nos va a dar muy duro. Otra lectura que tengo es económica en torno a la Florida, cómo las personas con los años se han vuelto vulnerables. Porque si bien es cierto que los fenómenos naturales han aumentado en su intensidad, Florida siempre ha tenido huracanes, Florida siempre ha tenido tornados, Florida siempre ha tenido inundaciones, pero no han hecho tanto daño. ¿Por qué? Porque parece que está convergiendo el tema de que, si bien es cierto que los fenómenos son más agresivos, también hay que ver que la gente se ha hecho más vulnerable, que es lo que está pasando en Florida. Claro. Bueno, las comparaciones que se hacen es con el huracán Katrina, que fue en 2005. Causó precisamente muchos muertos en New Orleans. En New Orleans, porque se desbordó una presa, fundamentalmente. Sí. Pero lo que están diciendo es que los fenómenos, estos dos últimos fenómenos que han afectado, particularmente este redujo, porque llegó en categoría 3 a la Florida, no en categoría 5 como se estaba advirtiendo,
pero están hablando de que se trata de fenómenos que no se tenía conocimiento en la Florida en los últimos 100 años. Hay una lectura política también. Ya Florida está votando por sus diferentes opciones, tanto congresuales como a nivel de la presidencia, de la oficina oval. Y resulta que, óyeme, si yo viviera en Florida, yo estuviera muy molesto al ver cómo hay ayuda para Ucrania, cómo hay ayuda para Israel, cómo hay ayuda para Taiwán, pero parece que no hay tanta ayuda para el que vive en Florida y está siendo afectado por este fenómeno atmosférico. Carlos, con justicia, hay que decir que antes del huracán, el presidente Joe Biden se comunicó con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Ron DeSantis, y le prometió toda la ayuda federal que necesitara. E incluso dijo que le dio su teléfono personal al gobernador de la Florida para que cualquier cosa se comunicara directamente con él y le dijera qué tú necesitas para nosotros inmediatamente actuar. Es decir, eso hizo el presidente Joe Biden. Ojalá que cumpla, porque lo que parece es que el gobierno federal estadounidense protege más a los civiles de Ucrania que a los civiles de Florida. Entonces, si yo viviera en Florida y votara en Florida, no estuviera contento con esa situación. Por lo tanto, hay que ver qué efecto político va a tener en esto. Y, quién sabe, ojalá, si el gobierno federal responde adecuadamente, pues puede tener incluso hasta un efecto positivo. Pero este huracán, a pocos días de concluir la jornada electoral estadounidense del próximo 5 de noviembre, tú puedes estar seguro que va a tener un efecto político. Sí, mira, Carlos, yo quiero, antes de irnos al cambio, compartir con los amigos televidentes estos datos que surgieron precisamente de este desayuno en Listín Diario con un grupo de economistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEP. Pero me llamó la atención particularmente dos exposiciones. Una de este economista de apellido Medina y de José Luis de Ramón. Medina habla del impacto que va a tener en el sector de la construcción, las medidas que se toman, que se acaban de tomar, particularmente lo de el IPI. El IPI. El impuesto a la propiedad inmobiliaria. Él dice que cualquier golpe a este sector puede tener efecto en cadena sobre otras áreas de la economía. De su parte, el economista José Luis de Ramón realizó un análisis de cómo se distribuirá el peso de los nuevos impuestos entre las distintas clases sociales. De acuerdo con sus cálculos, de los 122,000 millones que el gobierno espera recaudar con la reforma, un 6% provendría de los sectores más pobres, un 73% de la clase media y el 22% restante de la clase alta. Este análisis sugiere que la clase media será la más afectada, con un aumento estimado de 10,000 pesos adicionales por persona en impuestos, mientras que las personas de clase alta podrían enfrentar un incremento de 20,000 pesos al año. Para los más pobres, el impacto sería menor, con un promedio de 2,000 pesos anuales adicionales a los impuestos que paga en el día de hoy. Pero dice que entre las medidas que incidirán en la clase media se encuentran la ampliación de los productos que estarán sujetos a impuestos, el aumento del costo del marbete de los vehículos y la imposición de gravámenes a las compras realizadas por Internet por debajo de los $200 que actualmente están exentas. En cuanto al marbete, la propuesta del gobierno incluye duplicar el costo para los vehículos con menos de 5 años de antigüedad, pasando de 3,000 a 6,000 y de 1,500 a 3,000 para los vehículos de más de 5 años. Dice que estas medidas afectarían tanto a propietarios de vehículos nuevos como usados. Han generado preocupación entre los expertos, ya que impactarán directamente en el bolsillo de los ciudadanos de clase media que dependen del transporte privado. Otra de las medidas que se abordó en el panel fue la imposición de impuestos a las compras por Internet.
Actualmente, las compras cuyo valor no superan los $200 están exentas de impuestos. Pero bajo la nueva ley, este beneficio desaparecería, lo que representará un aumento de los costos para las personas que adquieren productos de manera digital, una práctica cada vez más común en la clase media de República Dominicana. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Y aquí yo quiero hacer brevemente, porque tenemos que irnos, aunque sigamos después, disculpa, pero tenemos que irnos en breve con el amigo Henry Ebrard. Perfecto, otra reflexión política. Tú sabes que en los colegios electorales que están ubicados en zonas donde precisamente predomina la clase media, la abstención es mucho más alta. Nosotros tenemos obviamente a la clase alta, a la que pertenecen muchos políticos en primer lugar, pero en segundo lugar también son los que financian las campañas, los dueños de los medios de comunicación y todo lo demás. Bien, por otro lado tenemos la clase pobre, que es la que vota. Son las personas que realmente se movilizan o las movilizan para votar. Esa gran abstención que se experimenta por lo general en las elecciones de cualquier nivel, ¿de dónde es que sale? De la clase media. Entonces los políticos saben bien que la clase media ni vota, ni se organiza, y muchas veces hasta por miedo, ni siquiera se expresa. Por lo tanto, es la más susceptible de que, bueno, a la hora de cargar, vamos precisamente a ponerle más gravámenes, a golpear más y a sacarle más de las costillas a esa clase media, que ni vota, ni se organiza, ni se expresa. Entonces, esa es la reflexión que quiero dejar sobre la mesa. Sí. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial. Pensaba que Henry Ebrard estaría con nosotros en el día de hoy, pero compromisos profesionales le impiden estar aquí en el programa, en Propuesta de la Noche, así que nos disculpamos con los seguidores de Henry. Así que retornamos en breve. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. El mundo vive un importante cambio. Inmerso en la revolución 4.0, muchas empresas necesitan personal que maneje todo este cambio y es necesario prepararlos para el empleo del futuro. Infotep cree en esta transformación. Tiene una amplia oferta formativa como electrónica industrial, ciberseguridad, mecatrónica, control numérico computarizado, social influencer y más. Saca tu sueño a la realidad. Infotep. Capacitar es progresar. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Bueno, Carlos, al inicio del programa hablábamos de este intenso programa de reformas que ha presentado el gobierno del presidente Luis Abinader, y precisamente en el día de ayer se depositó en el Congreso Nacional por fin el proyecto de reforma al Código Laboral. Algunas notas interesantes en esta propuesta que, de acuerdo al ministro de Trabajo, Luis de Camps, dice que busca garantizar los derechos de los trabajadores, hacer la jornada laboral un poco más amigable, pero hay algunas cosas de entrada que preocupan. Por ejemplo, una cosa tan baladí es, aquí se ha acostumbrado de que hay áreas de labores, por ejemplo, que trabajan de lunes a viernes. Y si usted trabaja sábado o domingo, entonces se le paga una hora extra o se le paga doble ese día, porque se supone que son sus días de descanso. Este nuevo código laboral establece que los domingos o los sábados, en la empresa que tengan ese régimen, si usted trabaja un sábado o un domingo, a usted no se le pagará ese día doble, porque usted tiene opción de liberar un día de la semana. Es decir, si usted tiene opción de liberar un martes, un jueves, usted puede trabajar el domingo sin que eso se considere como una... ¿cómo es? Sin que eso se considere una jornada espacial. Una jornada extra. Está también reglamentar lo que es el teletrabajo. Eso es muy importante. Y los beneficios para los trabajadores o trabajadoras domésticas. En el caso de derechos laborales, trabajadoras domésticas, dice que de aprobarse esta ley podrán acceder a los servicios de la seguridad social del gobierno. Esta medida, dice el ministro, responde a las demandas de uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral, que hasta ahora no ha tenido el mismo acceso a derechos que otros trabajadores. Otro de los puntos centrales del proyecto es la regulación del teletrabajo. Dice que es una modalidad que ha cobrado relevancia desde la pandemia y, según el artículo 276 del proyecto, las empresas deberán asumir los costos de las herramientas y equipos necesarios para que los empleados puedan desempeñar su trabajo desde su casa. Además, cualquier desperfecto o desgaste en estos equipos deberá ser cubierto por el empleador sin que esto afecte la remuneración del trabajador. El proyecto también estipula que los trabajadores no podrán ser vigilados en su vida privada o personal, aunque sí se podrá establecer vigilancia sobre los bienes e información de la empresa, siempre y cuando no se violen los derechos fundamentales de los empleados. Otro aspecto relevante es el derecho de la desconexión, que garantiza que los trabajadores puedan desconectarse fuera de su jornada laboral y durante su periodo de descanso sin repercusiones. El domingo, ya lo dije, no se pagará extra si usted tiene la opción de liberar otro día de la semana. Pero ¿qué dice el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONE, César Dagán? Él reaccionó al proyecto pidiendo prudencia y moderación. Él, a través de sus redes sociales, indicó que el país ya enfrenta una serie de temas de gran importancia como la reforma fiscal y la reforma constitucional, por lo que no cree necesario apresurar el proceso de esta nueva propuesta legislativa. Este ejecutivo del CONE no entra en consideraciones sobre la propuesta de reforma al Código Laboral, se limita solamente a pedir prudencia y moderación. Entonces, lo que implica esto,
que a pesar de que el ministro de Trabajo resalta que este Código de Trabajo ha sido discutido en una mesa tripartita, trabajadores, cuando hablo de trabajadores, hablo de las centrales sindicales, gobierno y empresarios. A pesar de esto, lo que este mensaje de César Dagán demuestra es que no hay consenso con el sector patronal. Sí, bueno, la parte de si hay consenso no, eso se lo dejo a ellos allí, el tema de los empresarios y el tema también de los sindicatos. Sin embargo, me quedo con la parte de su mensaje que señala la manera vertiginosa en la que el gobierno está introduciendo reformas. Claro, aprovechando que están al principio del gobierno, y la apuesta es que luego esas reformas, esperemos en Dios, ¿verdad? Bueno, el mensaje es: queremos salir de esto pronto. Sí, porque el tema es... Y con esa mayoría mecánica que tienen el Congreso, está garantizado que pueden salir pronto. Y con la señal que envían, con la señal que envían de que no le interesa el consenso. Pero fíjate cuál es la estrategia. La estrategia es presentar todo este shock, digamos, al principio del gobierno, y que entonces el costo político se diluya en los siguientes 4 años, de aquí a 2027, y entonces esto pueda garantizar que algún aspirante del Partido Revolucionario Moderno pueda retener el Palacio Nacional. Claro está, ¿de qué depende esto? Del tacto con el que ellos al final de cuentas terminen consolidando todas estas reformas, la capacidad que tengan para negociar o para hacer cualquier cambio necesario. Por ejemplo, yo mismo decía que la reforma fiscal difícilmente llegue a término, tal cual como el gobierno central la planteó en un principio. Por ejemplo, yo imagino que el mismo marbete, el cual están duplicando de un solo plumazo, quizá no lo lleven a 3.000, el que paga 1.500, quizá lo lleven a 2.000 o 2.200. Y entonces esa estrategia que se llama pie en la puerta hace que la gente se sienta aliviada porque dice, lo iban a subir a 3.000 y ahora lo subieron a 2.200. A lo mejor el plan original hubiese sido subirlo a 2.200 y no a 3.000. O sea, hay muchas cosas que pasan. La compra por internet. Tú sabes que cuando se impuso esa restricción hasta los $200, el plan era en el momento grabar todas las compras por internet, pero obviamente la gente reaccionó y no se pudo. Yo me imagino que pudiera pasar algo muy similar y de repente estén exentas las compras por internet hasta $100. O sea, el gobierno tiene margen para revisar mucho de lo que ha planteado. Hay margen para que se revisen todas las medidas. Incluso hay un margen para revisar, y esto se ha planteado, el tema del IPI. Es decir, se está colocando una exención impositiva a partir de los 5 millones y pico. Hay gente que entiende que esa exención puede subirse a 7.5 millones de pesos. Esa es una opción que tiene el gobierno. La otra opción es con el tema del ITEVI. Solamente 7 productos se están liberalizando del pago del IVA, porque ahora se llamaría el IVA, claro. Se están liberalizando del IVA, y entonces hay la opción de ampliar realmente para que mayor número de productos de la canasta básica familiar no sea penalizado. Yo creo que el tema del IPI, ellos tienen más voluntad de llevarlo adelante. Me parece que el margen que van a ver de cambio tiene que ver con los impuestos indirectos, los valores que están agregando, el tema del IVA, no ampliar quizás la base del IVA de manera tan agresiva y buscarle la vuelta al tema de las compras por internet. Sin embargo, hay dos cosas en lo que parece que el gobierno tiene una actitud firme y lo va a hacer ahora para diluir el costo político en los próximos 4 años. El tema de bajar la base del IPI hasta el mínimo de 5.025.000 y el tema de gravar con IVA los servicios por internet. Eso, a menos que haya una gran presión social que obligue al gobierno a recapitular, va a seguir tal cual el plan original. Sí, pero yo te diría, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de plataformas de redes sociales, como es el caso de Netflix, ¿verdad? Sí, los servicios digitales. Tú tienes Netflix en tu casa porque tú tienes un servicio de internet que te ofrece una proveedora.
una empresa proveedora. Que cobra un 30% de impuestos. Ya tú pagas un impuesto. 30% en 3 impuestos diferentes. Exactamente. Entonces ya tú estás, es una duplicidad impositiva la que te están colocando al grabarte, por ejemplo, los servicios de Netflix. O sea, los servicios digitales. Es verdad que es opcional, usted tiene en su casa Netflix, sí es opcional, pero la realidad es que ya la base a través de la cual usted accede a Netflix está grabada. Entonces, realmente, señores, hay que ver. Yo creo que lo que tenemos es que alzar nuestra voz, presionar al gobierno, hablar con nuestros legisladores, explicarle la situación, porque si no, entonces, señores, la reforma fiscal va a caer sobre las espaldas de la clase media. Los más ricos tienen manera de eludir impuestos, tienen los mecanismos para eludir impuestos y la asesoría contable fiscal adecuada para pagar menos impuestos de lo que deberían de acuerdo con su patrimonio, para pagar menos impuestos en relación con su patrimonio de lo que paga la clase media. Es una barbaridad lo que paga la clase media de impuestos actualmente de acuerdo con su patrimonio. Eso no puede seguir así. Ahora bien, era lo que decía ahorita, si seguimos sin votar, si seguimos sin participar, si seguimos sin alzar nuestra voz por miedo, nos van a seguir cargando. Mira, yo quiero insistir, bueno, no alcanzar tiempo para tratar el caso de los 18 meses de prisión preventiva a Jochi Gómez y a Hugo Vera. Pero aparte quiero cerrar con lo que iniciamos el programa. Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, fue responsable de presentar en presencia del presidente de la República, Luis Abinader, el proyecto de reforma fiscal o ley de modernización fiscal, como el gobierno la ha bautizado. En ese discurso, yo recuerdo perfectamente que él habló que todos los sectores del país habían sido consultados. Por lo menos los sectores más determinantes habían sido consultados. Cuando tú analizas la reacción que se ha tenido a la presentación de este proyecto de ley, resulta que todos los sectores del país han rechazado la propuesta de reforma. Tú encontrarás algún economista que entienda que la propuesta es viable, como es el caso de Jaime Aristi Escuder, que lo vi que dice que por primera vez se ha presentado un proyecto de reforma fiscal que él lo compra, pero tú encuentras que los productores e importadores de bebidas alcohólicas lo rechazan. Lo rechaza el CONE, lo rechaza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, lo rechaza la Asociación de Hoteles y Restaurantes, lo rechaza a Zonahores. Así es. Es decir, no hay un solo sector organizado que haya salido en defensa de la reforma. Pero lo rechaza la clase media también. Lo rechaza la clase media. La gente se está manifestando, ya sea en privado, en la calle, o ya sea en alguna de sus redes sociales, en contra de lo que será un gravamen muy oneroso sobre los bolsillos de gente que ya lucha por llevar una vida más o menos cómoda. Y entonces la pregunta es la misma que vengo haciendo toda la semana. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué se va a poder hacer en este país para prosperar? Carlos, ya para cerrar, porque ya Jorge Saade está aquí en el estudio. Chance a Jorge. Y ya tenemos que hablar del tema internacional también este viernes. Sí. Pero resulta que este es un dato para el sector turístico o cultural. Dice que investigadores forenses de la Universidad de Granada, en España, liderado por el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente, han confirmado este jueves de forma definitiva que los huesos de Cristóbal Colón, enterrados en la Catedral de Sevilla, son del descubridor de América. Entonces, ¿de quiénes son los que tenemos en la Catedral Primada de las Américas? Bueno. Bueno, pero es un detalle que el gobierno dominicano debería responder, porque durante mucho tiempo, durante muchos años, se ha vendido nacional e internacionalmente que los restos de Cristóbal Colón descansan en la Catedral
de Santo Domingo, la Catedral Primada de Santo Domingo. Mira, a este punto, mira, Cristóbal Colón prácticamente ya no es italiano. No, yo lo que espero, es ahora, una figura controversial. El día que digan que él no descubrió América, va a haber que volver al colegio. Sí, que fueron los vikingos. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial. Retornamos con Jorge Saade, que nos tiene un tema interesante. Vamos a hablar de este conflicto en el Medio Oriente que sigue en escalada y que tensa al mundo, en realidad. Retornamos en breve. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. El mundo vive un importante cambio, inmerso en la revolución 4.0. Muchas empresas necesitan personal que maneje todo este cambio y es necesario prepararlos para el empleo del futuro. Infotep cree en esta transformación. Tiene una amplia oferta formativa como electrónica industrial, ciberseguridad, mecatrónica, control numérico computarizado, social influencer y más. Saca tu sueño a la realidad. Infotep. Capacitar es progresar. Jorge Saade ya está con nosotros, aquí con Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a pasar revista a lo que sucede en el campo internacional, pero muy particularmente centrado en el conflicto del Medio Oriente. Esta guerra que enfrenta a Israel con cuatro frentes al mismo tiempo. Está enfrentado a Hamas, está enfrentado a Hezbollah, está enfrentado a los hutíes de Yemen del sur y está enfrentado a Irán. Una verdadera proeza, Jorge. Es así, un multifrente para los israelíes y agradezco nuevamente esta oportunidad aquí presente con ustedes, ya es una rutina. Bueno, le hemos reiterado que esto no es una oportunidad, este es su espacio. Este es su casa. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar enfrente de ustedes, los televidentes, esta noche y al lado de Manuel y Carlos. Efectivamente, Manuel, vamos a hacer un repaso nuevamente de los frentes que está enfrentando Israel en esta nueva etapa del conflicto en Medio Oriente. Como muy bien dijiste, en la parte occidental se encuentra este grupo rebelde yemenita, que son muy relacionados con Irán, que se llama Ansar Allah, que han controlado de facto a Sanaa, que es la capital yemenita, y controlan el poder.
Bien, ellos forman parte de ese grupo del eje de la resistencia, junto a lo que es el Hezbollah y Ansarallah y la milicia chiitas iraquíes que se encuentran en el territorio de Irak. Ese es un frente que le está llevando ataques tanto directamente desde tierra a tierra, como lo ha hecho en los últimos días, como mar y mar. Hemos visto como últimamente los rebeldes del Yemen han atacado bastantes buques y unidades marítimas, no solamente de Israel, sino también de cualquier parte del mundo y sobre todo Occidente. Movemos un poquito más de la brújula y nos dirigimos hacia Gaza, donde se enfrenta a este grupo político armado, las milicias de Hamas, que también controlan de facto a ese enclave palestino y que fueron los que iniciaron esta nueva etapa del conflicto, que ya lleva más de un año. Y moviéndonos hacia la parte norte, que ha sido la más sensible en los últimos días, que ha sido el caso de Hezbollah. Hemos repetido en varias oportunidades que Hezbollah es un partido político armado que tiene una milicia que hace frente o choca o solapa con el Estado libanés en el Líbano. Es donde recientemente su líder ha sido eliminado por parte de Israel por los últimos bombardeos que ha llevado a cabo Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, un clérigo libanés cuya secta es la chiita, pero es una especie de líder para unos y un villano para los otros, parte libanés. Déjame ver si entiendo un poco a Hezbollah. Es, digamos, al mismo tiempo una milicia paramilitar, un movimiento político, y un movimiento religioso y un partido político. Efectivamente, es un partido político porque tiene sus candidatos, tiene un comité político, llevan a cabo elecciones, tienen representantes, tienen ministros, tienen parlamentos del diputado. Manuel, que es una maestría para entender Hezbollah nada más. Sí. Es que cuando... Bueno, fuera de estudio, fuera del aire, comentábamos que está muy arraigado este dicho que dice que si usted logró entender el conflicto del Medio Oriente porque se lo explicaron mal. Entonces, pero precisamente, ¿cuál es la participación de Hezbollah en el gobierno libanés? Porque se ha planteado ya, incluso hay trabajo en medios de televisión y trabajos escritos, que dicen que la posibilidad de que Israel pueda terminar con Hezbollah sería una especie de apoyo para el gobierno libanés, porque eso le permitiría tener pleno control sobre su territorio. Efectivamente. Vamos a cambiar el actor en vez de gobierno para el Estado libanés, de acuerdo a la visión occidental israelí, que dice, sin la presencia de Hezbollah en territorio libanés, el Estado libanés tendría mayor efectividad para el control de las fronteras. Bien, pero esto por ahora no es factible porque hay que recordar que para algunos teóricos informes destacan que el Líbano todavía sigue siendo un Estado fallido, y más en la última crisis económica donde el ejército libanés, que es el principal factor o el elemento de un Estado, bien, ha sido muy debilitado, no tiene ese importante alcance como lamentablemente para algunos sí lo tiene el Hezbollah. El Hezbollah tiene mayor elementos, ha participado más en guerras que el propio ejército libanés, pero es un poquito delicado porque, como hemos repetido en varias oportunidades, el Hezbollah representa una parte de la población libanesa, que no necesariamente es aquella que es chiita musulmana, sino que ha habido también católicos, laicos o de otras religiones y sectas libanesas que apoyan un Hezbollah. La cuestión del tema político, para responder la primera parte de la pregunta, si creen que el sistema dominicano con el método de Hond es complicado, el libanés es muchísimo peor porque es un tema, agárrense, es un tema, unas elecciones por mayoría, sectarias y por... mayorías sectarias y por un tema proporcionales. Es decir, que tú tienes que votar también por la secta. No todos los territorios hay candidatos católicos, pero en otras hay 6 chiitas, entonces posiblemente tú obtengas 3.000 votos, como ocurrió en las elecciones antepasadas, de que un candidato obtuvo 30.000 votos y no fue electo, mientras que otra secta por 2.500 sí fue electo. Es un sistema muy complejo que representa el complejo sistema que tiene el Líbano, Manuel y Carlos. Entonces, volviendo al tema de los frentes que tiene Israel, moviéndonos un poquito más hacia la parte oriental, tenemos el caso de Siria, donde últimamente Israel ha perpetrado ataques en Damasco y en la parte norte de ese territorio. Hay que recordar que Bashar al-Assad se la lleva muy bien con ese eje de la resistencia, e Irán
frente a Israel. Sin embargo, en este último conflicto, en esta última frente, escaramuza que ha tenido Israel, Siria no ha tenido participación activa, a diferencia de los últimos 2 encuentros. Y por eso que llama la atención esos constantes ataques de Israel. Y para terminar ya la balanza, se encuentra el territorio iraquí, donde hay unas milicias chiitas entrenadas por Irán, así como lo hace con el Líbano y Yemen, que también lleva ataques hacia Israel y terminando ya el eje sería parte de Irán, que estamos ahora a la espera, como estuvimos a la espera de la respuesta iraní, estamos ahora a la respuesta de Israel frente a los últimos ataques de Irán. Carlos. Bueno, a mí me gustaría conocer esta realidad política, porque en el centro de toda la polémica está Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu es el que está impulsando la agenda del gobierno de Israel para eliminar esas guerrillas proxies que por lo general financia Irán y que son, se ha demostrado que son una amenaza para la seguridad del Estado de Israel. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con él, ni dentro de Israel, ni fuera de Israel. Incluso sus principales aliados, los Estados Unidos, le han pedido que se siente a discutir un real cese al fuego con todos esos frentes que está llevando a cabo. Sin embargo, el hombre no obtempera. ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo sostiene? ¿Cuál es la fuente de esa voluntad política que él está mostrando de descabezar de una buena vez por todas, en especial a Hamas y a Hezbollah? Sin duda alguna, lo que deberían tener todos los jefes de estados y estadistas, que es la defensa de su estado ante cualquier amenaza. Desaparecer cualquier escenario de acabar con su propio estado, de la incertidumbre. Bien, entonces lleva a cabo cualquier tipo, han sido ataques mortales contra civiles, para no caer en que su estado desaparezca. Bien, hemos visto como en los últimos discursos por parte de Irán, en el Hezbollah, en reiteradas oportunidades han dicho que si habría una tercera guerra o un nuevo frente entre estas partes, sería el último conflicto, porque buscarían la desaparición total de Israel. Y eso, como alguien como Netanyahu, bien, hay que recordar, un político de la vieja escuela, un zorro de la política israelí, no lo puede permitir. Importantísimo actor que apoya a Israel desde hace muchísimo tiempo, sin duda alguna, es Estados Unidos. Aunque piensen lo contrario, aunque vemos en los discursos de que lleve a cabo una solución, a que vamos a darnos para alcanzar la paz entre las dos partes, pero siempre Estados Unidos va a ser un valor muy importante para Israel y que de la no desaparición de su territorio. Para terminar y cerrar esta parte, la buena pregunta, hemos visto cómo un Netanyahu ha llevado a cabo discursos importantísimos haciendo un llamado, nada más y nada menos, que a los ciudadanos libaneses e iraníes para desprenderse de esos regímenes, según palabras de Netanyahu, que los está oprimiendo. Entonces, es una especie de estrategia de que yo te voy a llevar a cabo ataques, yo te desaparezco ese opresor, pero también ustedes como población civil, según Netanyahu, tienen que liberarse de estos dos grandes regímenes que ha agobiado para él a la ciudadanía de esos dos países. Jorge, brevemente, ya este 7 de octubre recién pasado se cumplió un año del ataque de Hamas a la frontera en Israel, donde mató 1.500 personas, secuestró más de 300. Ahora bien, esta ofensiva de Israel ha sido bastante despiadada, es decir, se calcula 41.000 muertos del lado de la Franja de Gaza, del lado palestino, y la destrucción que se observa en los videos y fotografías es sin iguales, y realmente es preocupante. ¿Hasta qué punto se puede considerar que Israel ha golpeado a Hamas para ya pensar en un tiempo relativamente corto que ellos puedan ponerle fin a esta guerra, a esta ofensiva en la Franja de Gaza? Porque vi los otros días que se estaba reorganizando el grupo Hamas, la fuerza militar de Hamas, se estaba reorganizando en un punto de la franja donde Israel envió a su ejército. Perfecto. Bueno, yo creo que los israelíes por parte del enclave de Hamas están en espera de la liberación de los secuestrados, bien, de los rehenes iraníes que siguen aprehendidos o bajo el control de Hamas. Hay informes que dicen que no están dentro del territorio gazatí, están en las afueras, otros dicen que están muertos, pero hasta que Israel no recupere
a esos israelíes, va a continuar con sus ataques contra Gaza. Ahora bien, yo creo que los golpes duros ya lo llevó a cabo Israel, que fue la eliminación del jefe Hamas en territorio iraní, Haniyeh, y que fue un golpe durísimo para el eje de la resistencia como lo fue Nasrallah. Bueno, ya van varios comandantes de Hamas. Efectivamente, pero el tema de Medio Oriente hay que ver cuando tú decapitas a un líder importantísimo como estos dos, y sobre todo lo que es Nasrallah, lo que representa no solamente para el Líbano, sino para el eje de la resistencia, fue un golpe, ¿cómo decirlo?, contundente a favor de Israel para debilitar o apaciguar un poco el tema de la guerra, que no va a terminar hasta que haya una especie de acuerdo iraní-israelí. Bueno, muchísimas gracias Jorge Saade por su siempre muy interesante e ilustrado comentario en el campo internacional. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62, y recordarle siempre seguirnos a través de nuestras plataformas en redes sociales, YouTube, Twitter y Facebook. Buenas noches.